Nuevamente yo les voy a invitar para que meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, y para ello yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 15 y versículo 10. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 y versículo 10 vamos a leer la Biblia. Voy a leerla y ustedes se escuchan ahí donde están. Abran sus Biblias y léanlo conmigo, y yo lo voy a leer, y dice así: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15 y versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Palabra del Señor es la divina palabra que trae enseñanza para nuestras vidas y en la cual nosotros vamos a meditar en esta hora. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras y nos ocupamos en la meditación de ella, y si nosotros indagamos a través de toda la palabra del Señor, nos daremos cuenta, y en ese sentido podremos nosotros entender y comprender que aparte de nuestra existencia, aparte de lo que nosotros somos, hay un mundo espiritual del cual, aunque sabemos poco, sin embargo, lo suficiente para poder nosotros entender de que hay seres espirituales que nos rodean y que en muchos aspectos son mucho más que la misma existencia humana, y que al mismo tiempo son más poderosos y que tienen recursos mucho más amplios que nosotros, y que en un momento dado podemos nosotros entenderlo a través de las Sagradas Escrituras, y son los ángeles. Hemos de entender y de comprender de que los ángeles del Señor existen y son una realidad. Por eso, en esta hora, vamos nosotros a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar el gozo de los ángeles. El gozo de los ángeles. Estos seres espirituales existen por alguna razón. Fueron creados y se cree conforme nosotros indagamos en las Sagradas Escrituras de que antes de que el hombre existiera, los ángeles ya existían, puesto que se regocijaban al ver cómo Dios formaba los mundos y la tierra que nosotros vemos y en la cual nosotros existimos y nos movemos. Estos seres espirituales existían y fueron creados también por Dios, de tal manera que nosotros podemos darnos cuenta de cómo es que estos personajes existen, se desarrollan, más que nada, se desenvuelven en un mundo espiritual que nosotros no palpamos, no vemos, pero que sin embargo es una realidad. En una ocasión en que un profeta de Dios se encontraba en determinado lugar y un ejército iban a prenderlo porque ellos pensaban que este profeta, y como era una realidad, sabía dónde se encontraban ellos ocultos y avisaba al rey de Israel, quisieron prenderlo, y el ejército rodeó la ciudad donde él estaba. Y entonces el siervo del profeta, cuando se levantó y vio el ejército que estaba presente, le dijo: Señor, ¿y ahora qué haremos? Entonces el profeta oró y le dijo al Señor: ábrele los ojos a mi siervo. Y entonces el Señor abrió los ojos del siervo y vio que en derredor de ellos, en todos sus alrededores, había carros de fuego y gente de a caballo.
y le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí nosotros podemos ver cómo es que en realidad los ángeles del Señor existen y viven y tienen un propósito. Y en esta hora vamos nosotros a pensar cuál es el gozo de los ángeles y con qué propósito en realidad existen. Esto lo vemos en este versículo y aparte vamos a ver otros versículos de la palabra del Señor que atestiguan en ese sentido que estos personajes no solamente son una realidad, sino que también desempeñan un propósito de parte de Dios. Ahora bien, ¿cuál es su gozo? Primero y antes que nada, se gozan porque son criaturas de Dios. Por eso, porque son criaturas de Dios. Vean lo que nos dice el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Estos personajes no existen por sí mismos. Dios los creó. Y como Dios los creó, entonces, vamos a decirlo así, son criaturas de Dios, creados por el Señor. Es, en este sentido, un ejército especial. Son personajes especiales. Y como en ese sentido pertenecen a Dios, ellos se regocijan de pertenecer a Dios. Ahora bien, sin embargo, hemos nosotros también de encontrar y de saber que conforme a las Sagradas Escrituras existen ángeles buenos y existen ángeles malos. E incluso Satanás fue un ángel de Dios. Incluso el libro de Job nos dice que cuando se reunieron los hijos de Dios podemos decirlo así, para conversar con el Señor, entre ellos llegó también Satanás, porque es un ángel. Dice la Biblia que era un ángel muy especial y por eso se rebeló. Quiso ser igual al Altísimo, quiso ser igual a Dios. Pero en esta ocasión vamos a ocuparnos principalmente de los ángeles buenos, de los ángeles del Señor. Ahora bien, es un gozo para ellos el hecho de que pertenecen al Señor y que viven en ese sentido para agradar a Dios. Y como existen para agradar a Dios, ellos realizan las actividades que Dios les ordena hacer. Es por eso entonces que nosotros debemos de comprender que estos personajes en realidad tienen la facultad, fíjense bien, tienen la facultad de manifestarse incluso como humanos. La Biblia nos enseña que estando Abraham, el patriarca Abraham, a las puertas de su tienda sentado, de repente vio a 3 personajes que venían hacia él. Y él los comprendió y conoció que eran los ángeles del Señor. Es decir, pueden tomar forma humana a fin de que el hombre pueda verlos. E incluso en las Sagradas Escrituras nos enseñan, principalmente en el Nuevo Testamento, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estuvo presente un ángel y ángeles también que estaban en ese lugar. Un ángel del Señor descendió y como un rayo se presentó y su luz era resplandeciente, removió la piedra y el Señor salió triunfante, victorioso de la tumba. Un ángel del Señor. Ahora bien, imagínense lo poderosos que son. Si un solo ángel removió la piedra y se presentó como un rayo, de tal manera que los guardas tuvieron temor de él, entonces significa que estos seres son poderosísimos y muy inteligentes. E incluso las Sagradas Escrituras también nos enseñan que un solo ángel terminó con un ejército de los asirios, más
de 180,000 personas murieron en un solo momento. Un solo ángel. Ahora, imagínense lo que hará cuando dijo Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, ¿qué no sabes que puedo orar al Padre y Él puede enviarme 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones de ángeles. Es decir, existen por legiones. Existen como personajes de Dios y le pertenecen al Señor. Y en eso ellos se gozan, de pertenecer al Señor. Pero no solamente eso. En segundo lugar, se gozan por un pecador que se arrepiente. Vean lo que nos dice el versículo 10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se dan cuenta? Estos ángeles están continuamente vigilando nuestra existencia y nuestra manera de ser. No conocen nuestros pensamientos, no, pero sí conocen nuestras actividades y saben mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero ellos se gozan por un pecador que se arrepiente. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos saben también, saben hacia dónde se dirigen las personas no arrepentidas. Saben perfectamente que su condenación será horrible y terrible. De tal manera que ellos desean que la gente, que las personas se gocen juntamente con ellos delante de la presencia del Señor. Y como el hombre se alejó de Dios, podemos decirlo así, ellos prácticamente se entristecieron. Es por eso que cada vez que una persona se arrepiente y vuelve al Señor, ellos se gozan, ellos se alegran y hay regocijo y alegría entre los ángeles del Señor por este pecador que ha vuelto al redil y que vuelve al Señor. Porque ellos reconocen y comprenden que la perdición de los hombres que no se arrepienten será juntamente con los ángeles que se rebelaron contra Dios y que tienen el destino asegurado en el infierno, en el lago de fuego. Es por eso que ellos se regocijan y se ponen contentos, porque un pecador se ha arrepentido y vuelve al Señor. Mis amigos y mis hermanos, si los ángeles se ponen contentos y se ponen alegres, definitivamente el Señor, Dios, se regocija. Entonces, ¿por qué no hemos nosotros de volver al Señor, de arrepentirnos? Los ángeles están esperando que la gente se arrepienta y vuelva al Señor. Ellos también, juntamente con Dios, no desean la perdición de los hombres, sino que vuelvan al Señor, se arrepientan y busquen a Dios. El regocijo de los ángeles es patente, conforme nosotros vemos en esta porción bíblica. Y quien lo dijo fue nuestro Señor Jesucristo. Incluso lo comparó, podemos decirlo así, a una mujer que aquí nos dice que perdió un dracma. Dice, ¿o qué mujer que teniendo 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, y diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, si aquella mujer se puso contenta e incluso invitó a sus amigas y vecinas para que se gozaran con ella, dice pues, de una manera semejante, los ángeles se regocijan y se ponen sumamente contentos por un pecador que se arrepiente. Por eso nosotros hacemos un llamado, por eso también les hago un llamado, a que se arrepientan y vengan al Señor. Jesucristo con ese propósito vino. Cuando comenzó su ministerio, él siempre decía, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Porque mis amigos y mis hermanos, la perdición y la condenación será terrible y espantosa. Es por eso que necesitamos nosotros arrepentirnos y volver al Señor. Pero no solamente eso. La palabra del Señor nos enseña que también los ángeles se deleitan y se regocijan ministrando a los santos. Fíjense bien. En tercer lugar, se regocijan ministrando a los santos. Y esto nos lo dice en la carta a los Hebreos, en su capítulo 1, Hebreos, capítulo 1, y versículos 13 y 14, dice: Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué es lo que pone contentos a estos personajes, a los ángeles del Señor? No solamente que un pecador se arrepienta, sino que cuando este pecador se arrepiente, el Señor pone un ángel al cuidado de esa alma. E incluso en el momento de que él termina con su vida en este mundo, es llevado por el ángel al paraíso de Dios. Es lo que nos dice la Biblia con respecto a aquel personaje que murió. Pero no dice que murió. Dice que murió, que Lázaro, en ese sentido, también fue a la tumba, más que nada. Murió, dice la Biblia, eso sí, y fue llevado por los ángeles al Señor. Y el rico murió y se acabó, y fue al infierno. Pero a Lázaro, el Señor se lo llevó por medio del ángel al paraíso celestial. Es decir, los ángeles están puestos para custodiar a los niños y a los que pertenecen al Señor. Dice el Señor Jesucristo: cuidado con molestar a un niño, porque os digo que sus ángeles ven siempre el rostro del Señor. Cuando son niños, nada más. Pierden su infantilidad y ya se acabó. Pero una persona lo puede recuperar cuando se arrepiente y viene el Señor. Y entonces es cuidado por Dios, porque dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En el libro de los Salmos dice: el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y guardan sus mandamientos. Esos son los que son guardados por un ángel del Señor. Son ministradores, es decir, en muchos aspectos podemos decirlo así, son cuidadores de los que son herederos de la salvación. La Biblia nos enseña que, como les decía, en nuestro derredor existen espíritus, potestades, gobernadores de las tinieblas, pero también, principalmente, el hecho de que existen seres, en ese sentido, que están a nuestro favor, de los que somos herederos de salvación. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Y como nuestra lucha es contra ellos, Dios envía ángeles para que nos ayuden, nos amparen y en muchos aspectos nos protejan. Pues dice la Biblia: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie, y en sus manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra. Dios envía sus ángeles para que nos cuiden y en un momento dado nos protejan. Ahora bien, pero es para aquellos que son herederos de salvación. Ahora bien, no se les puede adorar porque son criaturas. No se les puede orar a ellos, no, a Dios. Y Dios envía a sus ángeles. Por eso a los ángeles ni los adoramos, ni oramos a ellos, ni les rezamos, mucho menos, no hacemos nada. Ellos simplemente son servidores nuestros, que Dios envía para que ministre nuestra vida, para que nos lleven a través de esta vida y al final nos trasladan al reino de los cielos. Esta es la labor de los ángeles y en ellos se gozan y se regocijan. Ahora bien, ellos son obedientes completamente. Reciben una orden y no están preguntando para qué o por qué o cosas por el estilo. No, simplemente reciben la orden de Dios y ellos obedecen. Obedecen sin chistar, sin preguntar, sin nada. Porque por eso la Biblia, por eso Jesucristo dijo que nosotros debemos orar de esta manera. De que se haga su voluntad como se hace en el cielo. Que así se haga su voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y todos los personajes, todos los ángeles que están a su servicio, hacen su voluntad, sin chistar. Obedecen y no andan preguntando el por qué o para qué. Simplemente les dan la orden y ellos van. Y cumplen lo que se les ordenó. Y en eso se gozan y se regocijan de hacer las cosas de Dios. Por eso los ángeles malos se oponen y se oponen al creyente, porque ellos hacen, porque el creyente y los ángeles buenos obedecen a la voluntad de Dios. Y los que se rebelaron no quieren hacer la voluntad de Dios. Y los que no quieren arrepentirse son semejantes a los ángeles malos, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Es por eso entonces que nosotros debemos obedecer al Señor, rendirnos a Dios, confiar en Él y esperar en Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.